Gracias por estar con nosotros. El doctor Edwin Solano Alfaro es el presidente de la Unión Médica Nacional, sindicato de médicos de nuestro país. Doctor, se ha hablado mucho de la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay gente como el diputado Víctor Hugo Víquez que dijo en algún momento que no había crisis. ¿Qué piensa usted del informe de los diputados? Hablemos primero del informe de los diputados y después de la posición de la Defensoría de los Habitantes en este tema. Mire, Camilo, yo por favor, ya he planteado en la prensa, en campos pagados, lo que han dicho el informe de los diputados. Es más, le pedimos a la presidenta ejecutiva que nos dijera qué acciones había tomado con relación al informe de los diputados. Y nos contesta diciendo que eso no ha sido visto en plenario y que hasta que no haya un informe de mayoría, pues ellos no pueden actuar, cosa que no es cierto, porque ante un anónimo toman cualquier decisión contra cualquier médico, contra cualquier trabajador de la caja. Pero en este caso, como habían cuestionamientos contra algunos gerentes y algunas autoridades importantes de la caja, entonces no, había que esperar que se viera en el plenario y que el informe de mayoría fuera aprobado. Ahora que fue aprobado, la presidenta ejecutiva de la caja, doña Ileana Balmaceda, dice en un periódico de circulación nacional muy importante que ella veta ese informe, que ella no le va a hacer caso al informe que están votando los diputados, porque eso es cosa resuelta. Vea usted que irrespeto, y así conversé con algunos diputados y les dije, pero ¿cómo es posible que irrespete al primer poder de la República y que no le haga caso? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque ustedes aquí hablan de nombres y de personas de la alta jerarquía que tienen que ir al Ministerio Público. Que han estado muchos años ahí. Y que han estado muchos años y han estado cambiando de una gerencia a otra. Se pasan de una gerencia a otra. Los diputados claramente me dijeron, no, esto va solo para el Ministerio Público, aunque a la señora Ileana Balmaceda no le parezca. Yo espero que el Ministerio Público, yo tengo mucha fe en los tribunales de este país, si no creemos en la justicia de este país, ya no podemos... Sí, apague y vámonos. Apague y vámonos, como dice el pueblo, Camilo. Pero ese informe dice claramente y señala claramente algunos de los responsables de la crisis que vive nuestra institución. Aunque ahí mismo el diputado Víctor Hugo Víquez, como usted dice que él cree que no ha habido ninguna crisis, que la crisis fue inventada. Yo no quiero creer y las listas de espera no son inventadas. Que se haya inventado una crisis para decir que hay una crisis en la institución. Puede ser que la crisis financiera no fuera tal y que habiendo cobrado mejor y que el Estado no se convirtiera en un Estado moroso, podríamos estar en mejores condiciones. Pero como usted dice, las listas de espera siguen iguales. La infraestructura sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social está deteriorada. Ahora nos hablan de que van a gastar 23.000 millones del IBM para mejorar el edificio de la Avenida Segunda. Cosa en la que no estamos en desacuerdo, porque han querido decir que Unión Médica está en contra de que se le dé seguridad a los trabajadores. No, nosotros estamos en desacuerdo. Pero, entonces, ¿qué pasa con las 7.000 personas que pasan todos los días por el Hospital San Juan de Dios? Un hospital centenario que está en condiciones deplorables. Esos no están en peligro. Los del Hospital de Punta Arenas, que ya desde antes del terremoto se había dicho que había que reforzar ese hospital. El Hospital de Limón. ¿Qué han hecho con el Hospital de Limón? El Hospital Calderón Guardia. ¿A dónde se ha reforzado el Hospital Calderón Guardia? Entonces, eso es lo que nosotros decimos. La atención directa. Además es una medida políticamente incorrecta. Incorrecta, totalmente Usted no incorrecta. puede empezar arreglando ahí donde usted trabaja. Claro, por supuesto. Como líder, como dirigente. ¿Y sabe qué me preocupa más, Camilo? De ahí, uno no sabe. Podría ser que al final terminemos con oficinas bellísimas, lujosísimas, para algunos de los que están dirigiendo la institución desde ahí del 9º piso. Eso es otra cosa que uno no sabe si puede suceder. Si eso sucediera, todavía más grave, Camilo, que se utilicen los recursos de más de 1 millón de trabajadores que cotizan para el IBM y coger ese dinero para reforzar el edificio de oficinas centrales. Todavía podríamos conversar si se va a reforzar con dineros prestados del IBM
al SEM, al Servicio de Invalidez, Vejez y Muerte, no. Enfermedad y maternidad, Ajá. a enfermedad y maternidad, arreglando el San Juan Está en de el Dios, servicio de enfermedad y maternidad. dándole condiciones al hospital Tonifacio, quitándolo de donde está, porque desde que se crió se dijo que era un lugar inadecuadísimo por la salinidad, por el efecto que puede producir el mar sobre una estructura. Ah, no, pero se coge para reforzar las oficinas centrales de la caja. Y a veces uno dice, ojalá, quiera Dios, que no sea para que tengamos oficinas lujosísimas de los jerarcas de la institución. ¿Cómo resume usted el informe de los diputados? ¿Qué es lo más importante que hay ahí? Es que ahí se plantean dan nombres y apellidos. Se plantean varias cosas. Se habla de las listas de espera. Se dice claramente que el informe, que la crisis de la caja fue por una ineficiencia y una ineficacia administrativa. Se dice que el sistema que tiene la caja para compras, que el expediente electrónico tiene como 12 años de estarse gastando millones de millones y no se ha podido implementar. Y señala con nombres y apellidos las personas que han, según el informe de los diputados, cometido irregularidades y que tienen que ir al Ministerio Público. Eso dentro de las principales cosas que dice el informe. Y que lo avala el informe de la Defensoría de los Habitantes y el informe de la Contraloría. Quiero decir otra cosa. Pasemos ahí, a esos informes después de lo que quiere decir, por favor. Quería agregar usted Nada más quería agregar una cosa. La Contraloría, desde el 2012, le dice a la Caja que se están pagando por 8 pisos del edificio central de la Caja y por el Laureano Echandi 3 millones de colones, poquito más por mes. Eso significa 40 millones 3 millones de dólares, ¿no? de colones. 40 millones por año. Eso es lo que le paga el SEM al IBM por el alquiler de esos 2 edificios que pertenecen a Invalidez, Vejez y Muerte. Y ya la Contraloría había hecho un estudio donde le dice desde el 2012 a la Presidenta Ejecutiva y a la Junta Directiva que lo que vale el alquiler de esos edificios son más de 2.000 millones por año. Entonces, Camilo, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban preocupándose por el IBM? ¿Dónde estaban preocupándose? Sí, por eso yo le dije que sí, de dólares, no podía creer yo ese monto. Es un monto ridículo. La Contraloría se lo dijo. Entonces, ¿quién es el responsable de no haber cumplido con el deber de decir al IBM se le debe pagar del SEM el dinero que dice la Contraloría? Y ahí no sabemos también si la Contraloría qué acciones ha tomado para llevarle el pulso a lo que se tiene que hacer. Pero ahora aumentaron a 80 millones, lo duplicaron. Pero sigue siendo, sigue siendo papel ridículo. Y ridículo. Claro que es ridículo. ¿Y quién sufre? Un régimen que ya la SUPEN lo ha cuestionado. Un régimen que ya, de alguna manera, la OIT, aunque es un poco más suave con el régimen de invalidez, vejez y muerte, también señala algunas cosas que se deben resolver para darle sostenibilidad a este sistema que según la SUPEN nos llega al 2025. La Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República han informado, han publicado sendos informes con denuncias muy claras y muy concisas. Y usted, por ejemplo, ha hablado muchísimo de lo que la Defensoría ha hecho y ha dicho la defensora. Mire, la Defensora de los Habitantes ha sido, y debo reconocerlo, ha sido valiente. Ha sido valiente porque el equipo que hizo el informe de la Defensoría de los Habitantes fue un informe muy claro y muy preciso. Y coincide porque el informe de los diputados toma el informe de la Defensoría de los Habitantes como base también para la investigación que ellos hacen. Igual el mismo informe de la Contraloría, y entonces como que los 3 informes coinciden en la ineficiencia administrativa, y ahí es cuando... Sí, no hay contradicción entre los informes. No hay contradicción, pero además de eso, Camilo, ahí es donde la prensa... Recuerde que en algún momento, en alguna entrevista que usted me hizo, yo le decía, es que no entiendo,
¿Por qué la prensa con ese ataque sistemático en contra de los trabajadores y específicamente del cuerpo médico, cuando ya la Defensoría, ya el informe de los diputados ha dicho claramente dónde están los responsables? Hasta ahora que estamos viendo a la prensa preocupada por todo eso que ha venido diciendo la Unión Médica Nacional y que ahora vienen diciendo los informes de los expertos, de que hay un problema de gestión administrativa y que hay responsables, y que entonces hay que ver cómo estos responsables deben llevarse a las instancias que tengan que llevarse para que respondan por esto. Usted ha hablado también de que los médicos en algún momento han perdido fe en la lucha, se han sentido devastados por la situación, se han sentido ofendidos, se han sentido humillados, tanto por la institución en sí como por un sector de la prensa. Claro, por supuesto que eso nos ha, de alguna manera, ha descorazonado a un cuerpo médico que estaba totalmente identificado con la seguridad social. Que de alguna manera yo puedo decir que se echaba a las espaldas la institución. Y le estoy hablando, Camilo, de la inmensa mayoría de los médicos. Yo aquí no vengo a defender corruptos. Los que cometen errores, ahí están las instancias para que vayan y paguen. Para que vayan y paguen. Pero yo puedo meter la mano por la inmensa mayoría de los médicos que trabajaban intensamente tratando de que esta institución fuera adelante. Yo creo que con este ataque sistemático de la Junta Directiva, de la Presidencia Ejecutiva y de la Caja en general, la que pierde es la Caja. La única que ha perdido es la Caja. Porque el cuerpo médico ya de alguna manera ese cariño, esa vocación que tenía ahí para defender posiciones, para defender la institución, como que se ha perdido. Camilo, es que si a usted le dan y le dan y le dan, usted no puede seguir en la misma posición. Entonces ahora hay colegas que están pensando de que si no tienen un equipo, señor, va a pídale el equipo a quien tiene que dárselo, pero yo no lo puedo atender así, en esas condiciones. Antes lo hacíamos y de alguna manera nos jugábamos el pellejo. Nos jugábamos el pellejo porque aún sin recursos nosotros poníamos la cara. Y vamos a hacerle esto y vamos a hacerle aquí para ir sosteniendo las deficiencias de la institución. Incluso mucha gente se ha ido de la institución. Se han ido montones y se han pensionado un montón de colegas desilusionados con una institución a la que le hemos entregado mucho, Camilo. Le hemos dado mucho a la institución y a través de la institución a este país. Cuando nosotros vemos los indicadores de salud que tiene Costa Rica, se los desea cualquier país desarrollado del mundo. Y entonces nuestros políticos sí salen fuera del país a decir, mire, tenemos una medicina de primer mundo siendo un país muy pobre. Eso van y lo dicen. Pero cuando vienen y nos dan y nos maltratan a los trabajadores y a los médicos de este país, llega el momento en que la gente se desestimula, Camilo. El ambiente laboral que uno se encuentra ahora en los hospitales, no, ya no es como antes. El amor, el cariño por la institución, van a tener que hacer un trabajo muy fuerte para volver a recuperar esto. Van a tener que hacer un trabajo muy, muy fuerte para que el cuerpo médico vuelva a creer y vuelva a decir, esta institución tenemos que movernos, hay que salvar esta institución. Eso es lo más preocupante desde mi punto de vista. Estamos con el doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional. Ya casi regresamos. Estamos en la última parte de esta entrevista especial con el doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, sindicato de médicos de nuestro país. Estamos en plena campaña, doctor Solano. Muchos candidatos a la presidencia incluso hablan de la Caja Costarricense del Seguro Social en sus discursos y hasta en sus spots, en sus cuñas, en sus promos, que son promos propagandísticas, como un tema esencial. Realmente, ¿qué es lo que necesita la institución? Si los candidatos lo llamaran a usted, le preguntaran, ¿qué piensa usted? ¿Qué debe hacerse con la institución? Mire, Camilo, la institución tiene muchos problemas que por años no se han podido resolver. Pero el primer mensaje que yo le daría a todos los candidatos de este país es que ninguno piense en la posibilidad de privatizar esta institución. Es lo primero que tengo que decirles. Porque puede ser que haya algunos con intereses privatizadores y entonces decirles, hay que tener mucho cuidado porque el pueblo no va a permitir nunca, nunca que este país
se pierda la democracia centenaria de la cual somos muy orgullosos y se pierda la tranquilidad social de este país. Eso en primer lugar. Y la Caja Costarricense del Seguro Social es la base de esa seguridad social. Por supuesto, Camilo. Pero además de eso, decirle, vea, nosotros hemos hablado mucho de las listas de espera, que son un gran problema de la institución. Nunca se han sentado con el cuerpo médico, con los trabajadores de la institución, para que planteemos opciones de cómo podríamos resolver las listas de espera. Nosotros tenemos opciones y tenemos algunos planteamientos. Hoy conversaba con José Luis Loría, uno de los directivos de la Caja, y le decía, pero ¿por qué ustedes creen que nosotros somos como linces, que somos como leones, que nos vamos a tirar encima de nadie? Nosotros tenemos también algo que decir. Porque también he dicho en muchas ocasiones, desde hace más de 20, 25 años, se propuso en una comisión de ámbito médico del Colegio de Médicos, y la Unión Médica desde esa época le viene diciendo a la institución que van a haber problemas serios por la falta de especialistas. Y resulta que de ahí nunca hicieron caso. No existe un estudio serio, Camilo, que demuestre cuál es la necesidad de especialistas que tiene este país. No existe un estudio. No existe un estudio serio. Nosotros le pedimos a la Universidad de Costa Rica que nos hiciera un estudio sobre las verdaderas necesidades. Ese estudio de alguna manera se truncó, pero no existe un estudio serio que le diga a este país cuántos especialistas se necesitan. Mire, Camilo, por ejemplo, dice el CENDEIS que la necesidad del relevo de los especialistas que se mencionan anda por el orden de 100 y resto. Y yo le digo a usted que en edad de pensionarse hay más de casi 900 médicos. Ese relevo, de médicos especialistas le estoy hablando, ese relevo, 900 especialistas. ¿Cómo lo van a resolver si esos 900 especialistas, como estamos viendo, se están pensionando? Porque la gente está desestimulada. Pero además hay más población ahora. Claro, y ellos no quieren, ya se sienten tan golpeados, han sido tan sistemáticamente maltratados que ya ni siquiera les interesa durar un año más trabajando con la institución, cuando habían médicos que se quedaban 3, 4 y 5 años más. Entonces, ahí está uno de los problemas. Entonces, ¿cuál es el consejo? Señores, piensen en la posibilidad de cómo, y nosotros tenemos algunos planteamientos que ahora, Camilo, no los voy a comentar, pero tenemos algunas posiciones y algunos planteamientos de cómo resolver las listas de espera. Ese es uno de los aspectos fundamentales por los que se queda el asegurado. ¿Hay solución? El otro claro que hay solución. El otro es de infraestructura. Amigo, yo no sé si usted tiene trabajo de emergencias del Calderón Guardia. Sí, claro. Eso da No, doctor, lástima. le voy a decir una cosa. Mire, dos abuelitas mías que fallecieron en los últimos meses, las dos estuvieron ahí en emergencias en el Calderón Guardia, porque a las dos les correspondía, una vivía a 200 metros del Calderón Guardia y la otra vivía en Guapiles, como usted sabe. A las dos les correspondía ir a su hospital. A mí me correspondió verlas sin cama, en una silla, o en una cama, en un corredor, en un pasillo. Sí. No una vez ni dos, vamos a decir por lo menos 10 veces. Camilo, ¿y cómo fue la atención que te dio el personal que atendió a tus dos abuelitas? Yo pienso que el personal de la Caja hace un trabajo insigne. Usted no sé si vio la edición del periódico El Guapileño anterior, donde sacamos una página agradeciéndole a todos los médicos que hicieron un trabajo insigne. A pesar de los seriosísimos problemas que tiene el hospital de Guapiles, de toda índole. Pero el carisma sigue ahí. Mire, la gente que le hace favores a uno. Usted podría decir, es que usted es periodista y saben que si lo sacan, le hacen algo malo, usted lo va a sacar en la Extra o en Canal 13 o en Expert TV, o no, o en El Guapileño. No, cuando yo no iba, le hacían esos favores a mi mamá. Pero a pesar de eso, ahí en el pasillo, quiero decirle una cosa, Camilo, y ahora no se pueden hacer favores. Yo no sé si usted se acuerda cuando yo estaba en el hospital de Guapiles, la gente que llegaba, los montones de gente, de gente que necesitaba de alguna manera que yo le ayudara con la atención. Y ahora esos favores no se pueden hacer, Camilo. ¿Y por qué no? Porque dicen que estás haciendo un biombo.
que esa persona que vos estás atendiendo no está en la lista, no está en la fila y por lo tanto no debe ser atendida. Entonces, imagínese usted. Eso es deshumanizar la atención. Claro, nosotros colaborábamos. Porque la gente quiere a su médico y la gente busca a los médicos. Claro, para que las listas de espera no se prolongaran. Ahí llegaban pacientes y me decían, doctor Solano, me quedé sin insulina. Tráigame, yo le hago la recetita de la insulina, no se preocupe, no va a haber problema. Ahora hay que decirle, váyase a Levi's, haga fila desde las 2 de la mañana a 3 de la mañana para que le den una cita, si es que le dan cita. No, pero si no, doctor, no se puede inyectar. Y yo me he encontrado con gente que tiene un problema del estómago y le dan la cita para dentro de un año. Sí, eso es poco. Ahí estamos haciendo una campaña para un muchacho que se supone que tiene cáncer gástrico. La doctora Patricia Núñez me está ayudando. Le dieron una cita para colonoscopía y gastroscopía dentro de 15 meses. Y ese muchacho se puede morir. Sí, pues claro, Camilo, claro. Esas son las cosas que pueden suceder. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿Quiénes son los responsables de eso? Le voy a decir una cosa, Camilo. Desgraciadamente, nosotros somos la puerta de entrada a la institución. Y al final de cuentas, nosotros tenemos que recibir los cocolazos. ¿Qué? ¿Por qué no tenemos un equipo? Van y le dan la cita para dentro de 2 años. Ah, vea. Solano, vea lo que está haciendo aquí, ni hace nada, no es la cita que me manda para 3 años. ¿Qué culpa tengo yo de que no haya un equipo, que no haya un ultrasonido, que no tengamos un especialista y que la cita se la den para dentro de 2 años o 3 años? No es culpa de los médicos. Ya lo dije en alguna ocasión, los médicos somos los responsables de casi 80 millones de consultas al año. No, y son los pararrayos, porque son las caras visibles de la institución. Claro, nosotros somos los que hacemos las 300.000 cirugías. ¿Quién más? Somos los médicos. 70 millones de exámenes de laboratorio, una cantidad parecida de recetas. Y si no son los médicos, ¿quién lo hace, Camilo? ¿Quién lo hace? Somos nosotros, pero a nosotros también nos culpan de por qué el ultrasonido se lo dieron para dentro de 2 años. No, Solano me manda a sacar un ultrasonido y no me lo mandan para 2 años. El responsable es Solano, el responsable es el colega que está ahí. Y nosotros no podemos seguir haciéndonos responsables de situaciones que no nos corresponden. Nosotros lo que tenemos que hacer es atender a nuestros pacientes, tratar de recuperarle la salud y tratar de salvarle la vida. Esa es nuestra responsabilidad. Doctor Solano, nos quedan 4 minutos. Si los candidatos a la presidencia fueran a un debate o a un encuentro, que yo sé que a la Unión Médica han estado yendo, ya fue Luis Guillermo Solís, ya fue Rodolfo Pisa, si ellos le preguntan qué es lo prioritario en una lista de prioridades, de checklist de la caja, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo imprescindible ahora? Lo imprescindible es lo que tiene que ver con la atención directa a los pacientes, Camilo. La razón de ser de la institución son los pacientes. Entonces, listas de espera. Eso es de resolución inmediata. Esto no se resuelve en 1 o 2 años, porque todavía estamos esperando que la presidenta ejecutiva nos mande a decir, porque digo que en 2 años iba a resolver las listas de espera. Ya le pedimos como Unión Médica que nos mande cuál es la forma que ella tiene para en 2 años resolver las listas de espera. Eso es lo primero. Segundo, la infraestructura. No puede ser posible que nuestros pacientes sean atendidos en las condiciones que usted ve en el hospital Calderón Guardia, en emergencias, pero igual en el servicio de emergencias del hospital de Guapiles también lo vemos de la misma forma. En esos dos los he visto. En el hospital de Limón, igual. En el hospital de Nicoya nos encontramos con situaciones parecidas. Entonces, en el Punta Arenas. Esas son las situaciones más importantes. Y la otra cosa que es fundamental es que hay que ponerle atención a resolver el problema de invalidez, vejez y muerte. Porque es la única garantía que tienen los millones de trabajadores que hay en Costa Rica para optar en un momento dado por un dinero que le permita vivir más o menos dignamente. Porque con las pensiones que tenemos nadie vive dignamente. Y que no nos vengan a decir ahora que quieren llevar a 69 años. ¿Se imagina usted, Camilo, lo que pasaría con un peón bananero? Que le dicen que para pensionarse 69 años, un peón de la construcción o un peón de la agricultura. Eso sería injusto, eso sería terrible. Que lo cruel, sería cruel. Sería cruel. Y además de eso quieren aumentar
la cuota del IBM, que sería otro golpe para los trabajadores. ¿Cuáles han sido sus prioridades como líder del Sindicato de los Médicos, de la Unión Médica Nacional? Mire, indudablemente que la defensa de los intereses de los médicos, es decir, para eso fui electo. Y eso lo he estado haciendo con todas mis fuerzas, creyendo firmemente en esos derechos y creyendo firmemente en que hay que defenderlos. Pero además de eso, Camilo, la Junta Directiva, no solo mi persona como presidente, cree firmemente que hay que defender la seguridad social de este país. Y aunque de alguna manera, como sindicato, la principal responsabilidad es con nuestros agremiados, creemos que mucho más importante es la defensa que tengamos que hacer por nuestros pacientes, por la tranquilidad social de nuestro país, que va a ser tranquilidad social para los médicos, que va a ser tranquilidad social para el país. Eso probablemente son los aspectos fundamentales que he querido llevar adelante como presidente de Unión Médica Nacional. Muchas gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional. Gracias a Javier Murillo y a Diego Blanco. Gracias a Roberto Torres, a Javier Marrero, a Andrés Chávez y también de la misma manera a Eric Chacón. Gracias a usted por acompañarnos, que pasen muy bien. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional. En estos días han ocurrido muchísimas cosas que tienen que ver con los hospitales y con la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo me he enterado de que usted ha estado muchas veces en esta semana en un movimiento en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Qué es lo que ocurre con este hospital y de qué manera ese movimiento y esa situación refleja lo que está ocurriendo con la Caja Costarricense del Seguro Social? Primero debo decir, Camilo, que hay una intervencionitis en la Junta Directiva de la Caja. Se han intervenido una gran cantidad de hospitales y los beneficios que ha tenido esas intervenciones, yo todavía los estoy esperando. Porque lo que se pretende hacer con estas intervenciones únicamente es ver qué cabeza hay que eliminar. Porque si estas intervenciones llegaran con los miles de millones que necesitan todas las unidades de este país, en infraestructura, en recurso humano, en recurso técnico, bienvenidas sean las intervenciones. Pero estas intervenciones lo que siguen pretendiendo es lanzar una gran cortina de humo, echando la responsabilidad a los trabajadores y específicamente a los médicos de la crisis que ha tenido esta institución, cuando ya el mismo informe de los diputados, el mismo informe de la Defensoría, el informe de la Contraloría ha dicho que es una mala gestión administrativa. Entonces, yo estoy esperando en qué momento la Avenida Segunda se interviene, porque han pasado muchas cosas serias y graves que en esos informes aparecen. Y quiero decirle, Camilo, han habido nombres que ese informe de los diputados ha dicho que tienen que ir al Ministerio Público. Entonces, ha habido intervencionitis que no ha llevado más que a ver qué cabeza cae y no a resolver los verdaderos problemas. Y puedo decirle Cartago, el Hospital San Juan de Dios, Nicoya. Ahí sí se integraron miles de millones y al final de cuentas el Hospital San Juan de Dios sigue en las mismas condiciones, solo que tiene unos cuantos quirófanos más, de los cuales menos de la mitad son los que se están utilizando en este momento. Entonces, nada más para hacer una reflexión, Camilo, imagínese usted intervenir en el Hospital de Limón. Usted y yo sabemos que la infraestructura de Limón, desde el punto de vista de salud, es la más atrasada y la más deficiente. De Limón, de Guapiles, de Siquirres, y de toda van la a zona. intervenir esos hospitales en esas condiciones. Si los van a intervenir y llevan los miles de millones que se necesitan para adecuar ese hospital y que tenga un funcionamiento adecuado, nosotros podríamos estar de acuerdo. Hoy, con la jubilación del doctor Luis Paulino Hernández Castañeda en el Hospital Calderón Guardia, la institución, de una manera velada, interviene en el Hospital Calderón Guardia. ¿Por qué de una manera velada? Porque viene y dice que lo que hay es un equipo de transición. Y el equipo de transición son las personas que han estado solamente en intervenciones, que nosotros no los conocemos
como que hayan trabajado en la línea primera de fuego, atendiendo pacientes. Yo no los conozco, yo no los he visto ahí. No sé si han estado o no han estado, pero sí los he visto en la mayoría de las intervenciones que ha hecho la institución. Y entonces, de una manera velada, dicen que hay un equipo de transición, para no decirle un equipo de intervención, y lo traen al Calderón Guardia, y el cuerpo médico, los trabajadores de la institución, los profesionales en ciencias médicas entienden claramente qué es lo que se pretende hacer con esto. Es venir a intervenir un hospital que ha esperado 6 años, Camilo, después del incendio. Y usted sabe claramente las cosas que faltan y las deficiencias. Y las secuelas siguen ahí. Y las deficiencias que tiene este hospital y las secuelas siguen. Usted va al servicio de emergencias del Hospital Calderón Guardia y a uno le da tristeza la forma en que los trabajadores están trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, de alguna manera echándose esta institución a la espalda, y ahora vienen y les pagan con una intervención en el Hospital Calderón Guardia. Cuando usted ve que la misma institución ha dicho que los indicadores que tiene el Hospital Calderón Guardia es mucho mejor que cualquiera de los hospitales del área metropolitana. ¿Cuál es la posición de la Unión Médica en general y qué es lo que espera usted como dirigente sindical y como médico con tanta experiencia que ocurra en este caso? Mire, estuvimos conversando porque de alguna manera yo le dije primero a la gerencia médica y hoy en horas de mediodía a un miembro de la junta directiva que esto había que resolverlo y que era muy sencillo que se resolviera, que por qué teníamos que llegar a mecanismos de presión que van a afectar a todo el mundo y no se resolvía, porque la decisión de los trabajadores en pleno del Hospital Calderón Guardia dijeron: no queremos a estos interventores. Y quiero decirle, todas las jefaturas de servicio, un consejo ampliado que tuvieron ayer, les dijeron a estos interventores en la cara: no necesitamos ni queremos a ustedes aquí como interventores de este hospital. Ahí hay gente muy capacitada, ahí hay profesionales capacitados en medicina y en administración que perfectamente pueden llevar la batuta y llevar adelante este hospital. ¿Por qué no ponen 3 o 4 personas a la par de un director del Hospital Calderón Guardia que conozca perfectamente la situación, las deficiencias que tiene este hospital y que le ayuden a resolver los problemas de este hospital? Pero además de eso, que le inyecten una cantidad importante de dinero para que se puedan resolver los problemas que tienen de rezago del Hospital Calderón Guardia. Y quiero decir otra cosa, Camilo, y quiero que, no importa, la debo decir. A veces creo que esta decisión lo que pretende es políticamente afectar a alguien. Y eso sería más grave todavía, más grave todavía. El doctor Edwin Solano Alfaro es el presidente de la Unión Médica Nacional. Vamos a un corte, vamos a regresar para hablar de otros temas que son fundamentales para los médicos y luego vamos a hablar del informe de los diputados, del papel de la Defensoría, de la crisis en sí que vive la institución. Ya casi volvemos. Doctor Solano, se ha hablado muchísimo de que la institución ataca a los médicos, de que no aprecia ese recurso tan valioso que tiene. Hace unos días hicimos una serie de entrevistas con doctores que tienen muchísimos años. Le voy a mencionar 3. El doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, el doctor Juan Jaramillo Antillón y el doctor José Luis Orlich. José Luis Orlich y el doctor Sotela son los 2 médicos con mayor edad en el país. Todos coinciden en que hay un desprecio de la institución por esos profesionales que son la columna vertebral. Y usted lo ha dicho, lo ha denunciado. Por ejemplo, el tema de los cuartos de estar. ¿De qué manera en ese tema se nota ese desprecio o ese irrespeto por los profesionales? Quiero decir en relación con eso, Camilo, que imagínense usted que en todos los países del mundo, incluido Cuba, tienen lugares de descanso y lugares de estar para los médicos
y para los trabajadores que tienen que trabajar tiempo extraordinario, que trabajan en las madrugadas. Entonces, decir que le van a quitar los cuartos de estar a los médicos que están haciendo tiempo extraordinario que debo decir, y lo he dicho en muchas ocasiones, no es responsabilidad de los colegas, no es responsabilidad de los médicos. Es una necesidad que tiene la institución porque no ha planificado la formación de médicos y la formación de especialistas para tener especialistas en turnos, si quieren tener turnos. Pero tienen que tener a los médicos trabajando en las madrugadas, tiempo extraordinario, a veces 24, 36 horas, y entonces, Camilo, le vuelvo a preguntar, como en alguna ocasión le he preguntado a ¿usted qué desearía si usted llega con un problema porque su papá tiene un infarto? ¿Qué desearía usted? Que el médico que reciba a su papá sea un que cardiólogo, esté descansado, claro, que sea un cardiólogo, que esté descansado y que lo reciba de la mejor forma. Eso es lo que hacemos nosotros. Y en relación con lo que usted decía, claro que hemos sentido que ha habido un ataque sistemático contra el cuerpo médico de este país. Y a veces, como dice usted, golpeando la columna vertebral de una institución se quiebra la institución. Y a veces nos hemos puesto a pensar si no es que existirá un interés velado por golpear a la columna vertebral y quebrar la institución. Y esa es mi preocupación más grande. Y lo he dicho en montones de ocasiones, esta institución es sagrada para este país. Esta institución es la institución sobre la que descansa la democracia y la tranquilidad social de este país. Entonces, vamos a defenderla donde tengamos que defenderla. Y le hago un llamado al pueblo costarricense, que debe despertar, que conoce y que quiere perfectamente a esta institución. Y la quiere muchísimo, porque ellos saben lo que significa para el pueblo la Caja Costarricense del Seguro Social. Y libre Dios al que pretenda o quiera privatizar esta institución. Y cuando digo esto, no es que esté en desacuerdo con la medicina privada, porque hemos vivido históricamente a la par de la medicina privada. Yo personalmente tenía mi consultorio en Guápiles. Yo hacía consulta privada en Guápiles. Eso ha existido desde siempre, a la par de la medicina asistencial, de la medicina de la caja. Pero no puede ser que desaparezcamos la medicina que da la institución, que da la Caja Costarricense del Seguro Social, por beneficiar a unos pocos que saben que la medicina y que la salud deja muchísimo dinero, Camilo. Con respecto a los cuartos de estar, ¿qué es lo que ha dicho la institución y cuál es la posición de la Unión Médica? Es que, si hablo de esto, lo que tengo que hablar es de la señora Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, que yo no sé, yo me he preguntado que si alguna vez hizo guardias o no hizo guardias. Me imagino que de interna tiene que haber hecho guardias, por lo menos de interna. Y entonces considera que los cuartos de estar son cuartos para las guardias dormilonas. Oiga, qué irrespeto de una colega. Las guardias dormilonas. Y yo tengo claro lo que significa estar en el hospital de Guápiles a las 3 de la mañana con un infarto al frente, sin un cardiólogo, sin los recursos que uno necesita para manejar el paciente, y terminar a las 5 de la mañana para que el paciente se recupere y de alguna manera podamos enviarlo a San José, al Hospital Calderón Guardia, para salvarle la vida a ese paciente. Yo lo viví eso en múltiples ocasiones, con diabéticos, con comas diabéticos, en donde duré horas y horas a la par de la cama del paciente, tratando de que saliera adelante. Yo, personalmente, me he preguntado si doña Ileana Balmaceda en algún momento hizo una guardia, o si las guardias que ella en algún momento realizó, las realizó acostada y durmiendo en la cama. También en algún momento hemos hecho aquí algunos programas con muchachos que ya están en su último año de formación, que ya son médicos, que ya tienen una relación con la institución y que en algún momento, por muchos años, recibieron un estipendio y que en esta administración han tenido un ataque sistemático. ¿Cómo es que funciona y cuál ha sido la realidad en estos últimos meses? Mire, eso es un irrespeto a la ley, Camilo. Y mientras estaba en la sala constitucional, la ley seguía vigente, hasta que se pronunciara la sala. Pero la Caja Costarricense del Seguro Social decide irrespetar la ley
porque en la ley dice y no les paga. que el 33.66% se le debe pagar al médico interno, que es un médico que produce 33.66% del salario base, salario base de un médico general. Eso significa 180.000, cerca de 200.000 colones para el trabajo que realizan, Camilo. Es una ayuda simbólica. Eso es una ayuda simbólica, que quiero decirle que, aunque sea una ayuda simbólica, les ayuda a muchos para ir pagando los préstamos que hicieron. Por supuesto, los que están casados para empujar ahí. Doctor, como la suya, que usted estudió en medio de una situación económica difícil de su familia, usted lo ha dicho aquí antes. Difícil y con gran orgullo le digo, Camilo, muchas veces, siendo interno universitario, o siendo estudiante y siendo interno, me guardaban un poquito de comida, me guardaban un cafecito por ahí, porque los recursos no alcanzaban. Pero yo viví con una beca y yo me la gané trabajando. Y los médicos internos se ganan ese dinero trabajando, Camilo. Por eso es que hemos estado defendiendo esa posición. Le hemos dicho a los internos, porque ya quiero decirle que en el hospital de Alajuela, algunos jefes de servicio le están pidiendo al director que por favor, que para el trabajo que realizaban los internos, que contrate médicos generales. Bueno, si contratando médicos generales se va a cubrir con el trabajo, pues vamos a ver si esa es una opción, y que contraten médicos generales a los que va a haber que pagarles como salario mínimo 900.000 colones. Eso indica dos cosas. Por un lado, que va a ser más gasto para la institución. Y por el otro lado, que esos médicos internos sí estaban haciendo un trabajo y sí hacen un trabajo importante. Por supuesto, que eso es lo que se demuestra claramente, que sí son importantes en el trabajo que realizan. Porque si hay jefes de servicio pidiendo que contraten médicos generales para que hagan el trabajo de ellos, eso quiere decir que sí trabajaban. Y yo debo decir, Camilo, que hemos dado una defensa ultranza con los médicos internos porque creemos que el trabajo que realizan de alguna manera tiene que ser remunerado. ¿De qué manera la Unión Médica ha buscado acercamientos con estos jóvenes médicos? ¿Cómo se reúne usted con ellos? ¿Cómo los convoca? ¿Cuál es su relación como líder del sindicato, tanto con la gente más joven como con la gente de la zona rural? Camilo, nosotros los convocamos a asambleas generales, hemos hecho ya unas 3 asambleas generales y tenemos reuniones frecuentes con los representantes de ellos para ir comunicándonos y saber a qué nivel estamos. Debo decirle que en algún momento, vea usted lo que son los médicos internos y el interés que tienen de hacer las cosas y de trabajar. Me dicen los muchachos cuando en una reunión como con casi 500 médicos internos, llegaron a conversar conmigo y a conversar con la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional y les dije claramente, si ustedes siguen trabajando hasta las 10 de la noche, este movimiento quién sabe cuánto va a durar. Ustedes deben retirarse a las 3 de la tarde, que terminan ustedes de lo que les corresponde, y después de las 3 de la tarde ya no se presenten, porque si no, no se va a sentir la crisis y no se va a sentir el trabajo que ustedes realizan. Y me dijeron, doctor, pero si es que en esos momentos nosotros aprendemos muchísimo, y es cuando más estamos con el paciente, cuando más sentimos que estamos colaborando y que estamos ayudándole al paciente. Yo respeto eso. ¿Cómo no lo voy a respetar? Sí, es un asunto de mística. Es parte de la vocación que tenemos, si es parte del compromiso que tenemos desde que nos iniciamos como médicos internos. Pero vea usted como ellos mismos dicen, bueno, no, de alguna manera vamos a seguir hasta las 10 de la noche. Ahí estamos luchando a la par de los internos para ver cómo se resuelve esto. Con esto de que se declara constitucional y sin vicios de inconstitucionalidad la ley 6836, volvemos a decir, ahí está el artículo en la ley que dice que se le debe pagar el 33.66% del salario base de un G1 al médico interno. También este pronunciamiento de la Sala Constitucional, que ya es el quinto y sexto, empodera a los médicos para defender el tema de las horas extra o el trabajo extraordinario, tanto de la guardia de permanencia como la disponibilidad. ¿Qué significa eso en el sistema hospitalario y en el sistema de salud del país? Sí, Camilo, por un error de la institución, a pesar de que ya los tribunales de trabajo se habían pronunciado
de que el tiempo extraordinario es salario. En cualquier parte el tiempo extraordinario es salario. Y entonces, dentro del cálculo que había que hacer en la ley 6836, no se introducía el salario extraordinario, que es un salario. Entonces, los tribunales dijeron que ese salario extraordinario tenía que entrar dentro del cálculo de la ley 6836. Eso motivó que se plantearan una cantidad de juicios importantes. Ya varios se han ganado, a algunos colegas se les ha pagado, y con este recurso de inconstitucionalidad lo que se pretendía era parar esos juicios. Ahora, con esta declaración, con este voto que hace la Sala Constitucional, estos juicios comienzan de nuevo a tener vigencia y comienzan a moverse. Estamos con el doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos de nuestro país.